Hola, vamos a ver la herencia. La herencia es un mecanismo de la programación orientada a objetos que permite reutilizar código. Vamos a ver cómo programamos en Java el uso de la herencia entre clases. Acá tenemos la clase persona con 3 atributos, 2 público y 1 private, un método que se llama presentarme que muestra los datos de esa persona, nombre, apellido y edad, un método getter y un método setter para la edad, que es el atributo que hicimos private. En el main instanciamos un objeto, le damos un nombre, un apellido, seteamos la edad y llamamos al método presentarme. Ahí vemos la ejecución, dice el nombre Elise, el apellido Bachofen y la edad 150 años. Ahora resulta que ya nosotros en el pasado teníamos hecho esta clase y queremos reutilizar todo lo que esta clase tiene, estos atributos, este método, estos métodos, para una nueva clase. Yo tengo la clase persona y ahora quiero hacer un software que maneja el control de los empleados de una empresa. Entonces yo quisiera hacer una clase empleado y esta clase empleado, bueno, le tendría que dar un nombre, un apellido, una edad, pero eso ya lo tenía en la clase persona. ¿Cómo podemos hacer para reutilizar la clase persona? Y bueno, lo podía copiar y lo pegar, ¿no? Lo selecciono, lo copio, ¿sí? Lo copio, vengo acá y lo pego. Pero yo esto ya lo escribí. ¿Por qué estaría copiando y pegando código? No tendría sentido, no sería práctico. Sería más complicado de poder mejorar y mantener los programas. Entonces, en vez de hacer eso, la forma de, en la programación de todos objetos, poder reaprovechar otras clases es el heredando. ¿Cómo heredamos? Con la palabra reservada extends. ¿Y de qué vamos a heredar? Y heredamos de la clase persona. En Java solo está permitida la herencia simple, o sea que hay una sola clase de la cual uno puede heredar. No puedo heredar de dos clases, no puedo poner otro extends y extender otra cosa más acá, no se puede. Extiendo de una clase persona. Bueno, o sea que yo ahora tengo un empleado y aparentemente en la clase empleado no hay ningún código escrito, no hay ningún atributo. En realidad tengo todo lo que la clase persona tiene. Vamos a instanciar una persona, perdón, un empleado, al empleado 1, new empleado. Bien, con esto, bueno, podemos instanciar un objeto. Ya saben que existe un constructor implícito, o por default, que todas las clases de Java tienen. Y no le pusimos ningún atributo a esto. No, pero recuérdense que lo vamos a heredar de persona. Fíjense, al E1 le vamos a poder dar un nombre. Le vamos a poder dar un apellido. Y le vamos a poder setear una edad. Y vamos a poder llamar al método presentarme. Entonces ahora tenemos a la persona Elisa y al empleado Nicola con su apellido y con su edad. Recuerden de que a pesar de haber utilizado nombre, apellido, el setter de edad y el método presentarme, esos métodos no están escritos en la clase empleado. Esos métodos fueron heredados de la clase persona. Bien, entonces significa que podemos reutilizar todo lo que hayamos escrito en otra clase desde una clase hija. La clase empleado es la clase hija y la clase persona es la clase padre. Podríamos pensar como que la clase persona, que contiene atributos, contiene métodos, es contenida dentro de la clase empleado. La clase empleado le va a agregar cosas. Esa clase persona va a contener todo lo que persona tenga y cosas que uno le quiera agregar, sus propios atributos y sus propios métodos. Bueno, por ejemplo, un empleado puede tener un sueldo. ¿Sí? Entonces las personas, la clase persona no tiene un sueldo. Sin embargo, un empleado sí va a tener un sueldo, va a tener una antigüedad, va a tener cantidad de vacaciones en función de su antigüedad, etc.
Ahora, fíjense que el sueldo es del empleado, pero cuando yo lo corro, el empleado y la persona imprimen lo mismo. Y claro, porque el método presentarme, yo lo heredé, y en la clase persona, las personas no tienen sueldo. Los sueldos los tienen los empleados. Si yo quisiera mostrar el sueldo que cobra cada empleado cuando imprimo la nómina de los empleados de una empresa, y bueno, evidentemente este método presentarme que yo heredé no me está sirviendo así. O sea, está bueno, pero me es incompleto. Bueno, podría ser nuestro propio método presentarme. Es decir, que hago un método que tiene el mismo nombre que en la clase padre, los mismos argumentos, no lo mismo que devuelve, y los mismos argumentos no recibe nada. Y este presentarme, a lo que hace el presentarme de la clase persona, le vamos a agregar que imprima el sueldo. Y al empleado, a Nikola Tesla, que lo tenemos de empleado, le vamos a agregar su sueldo. Acá había olvidado que edad era un atributo privado en la clase padre. Como era un atributo privado, para poder usarlo desde la clase hija, tengo que usar el getter getEdad que habíamos programado previamente. Recuerden que por más que un atributo sea private o un método sea private, se hereda igual. El private no prohíbe la herencia, lo que prohíbe es la accesibilidad fuera de la clase. Si la clase persona tiene un atributo private, este atributo solo se puede acceder desde la clase. Si yo lo quiero acceder desde afuera, me tengo que hacer un getter o un setter. Bueno, corregí eso que me había olvidado. Vamos a correrlo. Entonces ahí tenemos que a nuestro empleado, Nikola Tesla, tiene un sueldo muy alto. Bien, lo que hicimos acá fue escribir un método que ya estaba escrito. El método presentarme de la clase persona existía, y ahora nosotros llamamos al método presentarme, pero desde un objeto de la clase empleado, y se llamó un método distinto. Bien, esto que hicimos de reescribir un método se llama sobreescritura. Es cuando nosotros escribimos un método que tiene el mismo nombre y los mismos parámetros que otro que estamos heredando. Entonces, cuando utilicemos un objeto de la clase empleado y llamemos al método presentarme, se va a ejecutar este método. Y cuando llamemos de un objeto de la clase persona al método presentarme, se va a ejecutar el otro método. Quiere decir que el compilador sabe resolver que este método presentarme es el presentarme de la clase empleado y este método presentarme es el método presentarme de la clase persona. Con eso vimos el concepto de sobreescritura. La sobreescritura es una forma de tener métodos con el mismo nombre que pisan a los algoritmos de los viejos métodos de las clases padres. Bien, ahora en el próximo video vamos a ver cómo llamar a los constructores, a los métodos constructores de las clases padres e hijas. Lo voy a separar en otro video porque quizás convenga de que primero comprendan esto y después nos mezclemos con el llamado a los constructores.